estructuras religiosas. Entonces, ¿cómo se llama hoy? El título general es Hablar para sanar. Es un nuevo programa que Dios me dio en una madrugada, hablar para sanar. Pero aquí también viene una impartición profética. Entonces, y el subtema de hoy sí es rompiendo estructuras religiosas. Nadie puede sanar, nadie puede crecer espiritualmente, nadie puede elevar su conciencia, madurar en el espíritu y conocer o acercarse cada día más al Dios de la creación si no rompe estructuras religiosas, paradigma de hombres, doctrinas de hombre. Entonces, quiero decirles que yo vengo hoy como una especie de doctora del alma, pero yo voy a hablar contigo para sanar espiritualmente. Y lo espiritual llega a un punto donde se manifiesta a través de enfermedades, depresiones, no querer vivir más en lo físico. Entonces yo tengo que ir primero a lo espiritual para que tú puedas lograr sanar y lograr ser libre de muchas cosas que tu cuerpo ahora mismo puede estar manifestando porque hay un problema interno que tiene que ser sanado. Entonces yo estoy aquí hoy para hablar contigo. Entonces, ¿qué pretendo yo para decirte hoy, para dejarlo bien claro? Decirle, mis amados, que todo comienza por la mente. Y eso es lo que yo vengo aquí hoy a traerte de parte de Dios. Y Pablo habla de esto. El Señor dice a través de Pablo, la única manera, no se conforméis a este siglo, a este tiempo. La única manera que tú tienes de actualizarte en mí. ¿Mm? Es no cerrándote, es no encapsulándome o no creyéndote que tú te lo sabes todo, es escuchando para poder sanar, es recibiendo el alimento que yo tengo para tu alma. ¿Para qué? Para que cambies la mentalidad, para que puedas sanar y puedas ser libre, puedas ser curado de cosas en tu vida que llevas años viviendo, que te están torturando, que vives en una cárcel espiritual que se manifiesta en lo físico. ¿Por qué? Por el simple hecho de no querer sentarte y escuchar a una persona que Dios pone con conocimiento, con sabiduría para traerte una palabra que te va a sanar y que te va a liberar y que te va a hacer entender muchas cosas a través de cada enseñanza, cada miércoles, a través de cada impartición profética, te va a llevar a entender muchas cosas que la religión jamás te puede enseñar. Jamás la religión te lo va a poder enseñar y te lo digo por experiencia propia. Yo quiero ponerte rapidito en contexto de algo que yo hablé el viernes pasado en la iglesia. Así que quiero ponerte rapidito en contexto y de ahí voy a darle continuidad a ese mensaje que yo les di a los hijos de la casa. Y está basado como fundamento en el libro de Jeremías 31:31. Solamente voy a ponerte este fundamento y de ahí te voy a explicar dos o tres cositas para ponerte en contexto y de ahí voy a pasar a lo que es el mensaje de lo que voy a hablar contigo hoy directamente que el Señor me ha enviado. Recuerde, hablando para sanar. Amén. Hablar para sanar. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Todos sabemos que Jeremías pues era un profeta del Antiguo Testamento. Jeremías 31:31 dice así: He aquí que vienen días, dice Hashem, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Señores, rapidito te digo esto para que nadie se me confunda. Israel no es literal el país de Israel como nosotros conocemos. Israel es un estado de conciencia. Israel significa luz directa con Dios. Por eso Pablo dice que nosotros somos Israel en espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo aquel que logre conectarse con el Creador, que logre conectarse con Dios, es Israel, para que nadie se me confunda. Entonces, hablando en este contexto, lo que el profeta está diciendo aquí
Dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Hashem, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y aunque fui yo un marido para ellos, ¿cuántos textos bíblicos habla la palabra que el Señor es un marido, un esposo para sus hijos? Amén. Dice, porque ellos invalidaron mi parto. Cuando el Señor dice que es un marido para sus hijos, no se refiere a mujeres solamente, se refiere a mujeres y a hombres. Aunque fui un marido para ellos, dice Hashem, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué te pongo esto? Y te explico rapidito aquí. Señores, según dicen los estudiosos, los estudios bíblicos, las profecías, etcétera, etcétera, que esta profecía en sí, no vamos a entrar en estos detalles ahora, pero bueno, sí cabe mencionártelo, que esta profecía en sí se ha comenzado a cumplir desde el 2020. Señores, según dicen los israelitas, ahora sí, literal, los judíos en el pueblo en el país de Israel, dicen que desde que comenzó el 2020, por cálculos que ellos hacen, en otra oportunidad, si puedo, se los explicaré. Dicen que desde el 2020, en cualquier momento, pues nuestro Señor Jesús puede venir. ¿Ya? Entonces, ellos dicen que esta profecía en sí ya está cumpliéndose desde el 2020. Entonces, vamos a darle el beneficio de poder creer esto, porque al final de cuentas, el Señor ha dicho por muchas personas, profetas o no profetas, que su venida está cerca. Yo soy consciente de eso. Yo misma, la única revelación que he tenido en mi vida de la venida del Señor, la tuve pues finalizando el 2022 para entrar en el 2023. Así que yo soy consciente de eso. Mire, ya va a ser casi un año de esto. Soy consciente de que la venida de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, está cerca. Entonces, ¿qué significa este texto aquí que dice, he aquí vienen días el Señor que yo haré un nuevo pacto con ustedes donde yo le pondré mi ley en su mente y en su corazón? Señores, mire, le voy a explicar algo aquí rapidito. Las respuestas de Dios son transitorias. Las respuestas de Dios para cada uno de nosotros en nuestra vida son transitorias. Hemos hablado en otra ocasión que cada proceso que tú atraviesas en Dios hay una respuesta y una acción de Dios distinta para ganar cada proceso, para pasar cada proceso, para ganar una batalla. O sea, de la manera que tú ganaste una batalla anteriormente en tu vida, lo que usaste no es lo mismo que vas a usar y no es lo mismo que te va a funcionar cuando estés enfrentando otro proceso o cuando estés enfrentando otra batalla en tu vida. Entonces, aquí vamos a ver en la Biblia rapidito unos ejemplos para pasar a lo que es la profundidad de lo que el Señor trae hoy para cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos textos en la Biblia como cuando el Señor le da la ley a Moisés y dice, no matarás, ¿verdad que sí? Dice, no matarás, pero ahí vemos más adelante en el libro de Primera de Samuel que Dios está mandando al rey Saúl a matar. Escuche, está mandando a matar a todo un pueblo, a toda una nación, a desalojarlos. Está mandando a matar niños, a mujeres que están amamantando. Está mandando a matarlos a todos. Pero en la ley, en las tablas de los mandamientos dice, no mandarás. Entonces, por ende, vemos otros ejemplos en la Biblia, como por ejemplo, vemos cuando el Señor le dice, está Ananías y Zafira, ¿verdad?
están ellos ahí y ellos toman una parte del dinero que le habían prometido a los apóstoles y pues Dios los mató instantáneamente, señores. Y vemos hoy en día que miles de personas le roban el diezmo a Dios, véalo en Malaquías 10, y el Señor dice, ustedes me han robado, pero no vemos que Dios, al menos yo no he escuchado un caso hasta el día de hoy, de que Dios mate literal a una persona que le roba el diezmo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces vemos que las respuestas de Dios son transitorias. Amén. Que Dios tiene una respuesta para cada persona dado la ocasión. Vemos que hoy en día no se aplica esto, aunque está en la palabra de Dios. Vemos que hoy en día, por ejemplo, las personas en el nuevo pacto, cuando estaban con Pedro, todos vendían sus heredades y se iban a vivir todos juntos. Hoy en día tú no ves eso. ¿Qué personas viven con los pastores? ¿Dónde viven todos los miembros juntos en una casa con el pastor? No existe. ¿Dónde vienen las personas y venden todas sus propiedades y traen todos sus ahorros y se lo entregan al pastor? No existe. Claro, ha habido casos en específico, como aquella mujer que Dios trató con ella y le dijo, coge la llave de tu casa y se la vas a entregar al pastor que va a estar hoy ahí ministrando. ¿Ya? Entonces son casos específicos, son respuestas de Dios transitoria para ocasiones y momentos específicos. Entonces vemos también en el libro de Osea cómo Dios manda, usted ve, ninguna historia en la Biblia se repite con cada hombre. Vemos en el libro de Osea que Dios manda a un profeta respetado. Jamás Dios ha mandado a ningún profeta que vaya a un prostíbulo, se acueste con una prostituta y se la lleva a su casa y se case con ella y tenga hijos con ella y que la mujer se vaya a prostituir de nuevo y Dios le diga, vete de nuevo a buscar a tu esposa que está ahí prostituyéndose con otros hombres. O sea, hoy en día tú no ves a ningún predicador, a ningún maestro, a ningún apóstol decir, oye mis hermanos, vamos para un prostíbulo porque Dios te está diciendo que te vaya y te case con una prostituta. No, eso es pecado hoy en día. ¿Mm? Vemos también cuando, otro ejemplo, cuando Pablo dice, la mujer cállese y no hable en la congregación. Si tiene algo que preguntarle, pregúntele a su marido en casa. Ahora, ¿por qué Pablo Dios dio una respuesta en la iglesia de Corintios, dado la situación que se estaba viviendo en ese momento? Pero eso no es una doctrina bíblica en la vida actual de nosotros. Ahora, te voy a explicar por qué. ¿Por qué Pablo, cuando usted estudia el texto y el contexto, usted va a entender la historia, lo histórico, qué pasó ahí, por qué Pablo está diciendo que la mujer cállese en la congregación y que si tiene algo que preguntarle, no se le permite predicar. Y si tiene algo que decir, que le pregunta al marido en la casa. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad las personas por falta de entendimiento, mira, a la gente no lo mata el diablo, a la gente lo mata la falta de conocimiento. A la gente lo mata, a los hijos de Dios lo mata la falta de conocimiento y de sabiduría. O sea, ¿por qué Pablo dice eso? Porque en ese tiempo le era permitido a los hombres tener 3 y 4 esposas. Ahora, en este tiempo, señores, está en la Biblia, pero ahora, en este tiempo, si un hombre tiene más de una esposa, ¿qué es? A ver, ayúdeme usted, adulterio. Está cometiendo adulterio, pero en ese tiempo se le era permitido por Dios tener 3 y 4 esposas, pero ahora no se es permitido. Entonces, no es que la Biblia se contradiga. Por ejemplo, en el libro de Génesis dice que Dios se arrepintió en su corazón. Génesis 6, se arrepintió Dios en su corazón de haber creado al hombre. Pero en Números 20 dice Moisés, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Se está contradiciendo la Biblia? No, son respuestas transitorias para un momento dado, en una ocasión dada. ¿Mm? ¿Ya ve? Entonces, si Pablo estuviera diciendo que la mujer cállese, estuviera contradiciendo lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque Jesús cogió a una prostituta y le permitió ver el acontecimiento más grande que ha pasado hasta el día de hoy. ¿Cuál? Su resurrección. ¿Por qué no cogió a los apóstoles? Y por si usted no sabía, ¿por qué Jesús levantó tanto a las mujeres
y les dio un nombre, le dio un estatus porque eran pisoteadas constantemente por los religiosos, por los esposos. Pero Jesús nunca dijo, oh, la mujer es cabeza. No, no. Jesús siempre dejó establecido el orden de Dios, pero levantó a la mujer y le permitió ver el evento más importante, más grande y más hermoso que iba a pasar en ese momento, que era su resurrección. El ministerio de Jesús y los apóstoles eran monetizados por las mujeres. En otras palabras, las mujeres eran las que les daban dinero a ellos para que ellos pudieran ir y predicar. Usted ve, pero ahora, hoy en día no se ve eso. Ah, que la mujer le da dinero al marido y el marido se va a predicar. No es así. Si usted ve, respuestas transitorias. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Señor dijo? Me arrepiento de haber creado al hombre. He visto que los designios del hombre de su corazón son de continuo al mal. ¿Por qué el Señor expresa esto? Porque hubo una situación y era que cuando Dios hizo el diluvio, la nueva generación que se comenzó a levantar, ellos sabían lo que Dios había hecho, cómo Dios había destruido, ¿verdad? Todo lo que existía, todas las personas que existían, cómo se habían muerto con el diluvio, y ellos dijeron, espérate, vamos a construir una torre. La torre de Babel. Vamos a construir una torre porque si el de allá arriba se le ocurre de nuevo destruirnos, pues no va a poder. Vamos a construir una torre que llega al cielo. Y si Él quiere volvernos a destruir con agua, nosotros nos vamos a ir hasta la punta de la torre. Y ahí, no, ahí el agua no nos va a alcanzar. No nos va a poder destruir. Usted ve. Entonces ahí donde viene el tema de los diferentes lenguajes. Es ahí donde nace. Y dice que Dios, cuando ellos estaban preparando entre todos ellos, cómo iban a construir la torre, que llegara hasta el cielo y cómo iban a cubrirse si a Dios se le ocurría de nuevo destruirlos con agua. Entonces Dios, mirándolo todo y escuchándolo todo, vino y les confundió las lenguas. Es de ahí donde nacen las diferentes lenguas que nosotros vemos hoy en día, los diferentes idiomas. O sea, por eso Dios dice, qué increíble la maldad del hombre, que mira los designios de su corazón, cómo quisieron enfrentarse a mí. Oh, eso es de tú a tú. Vamos a construir una torre, porque si al de allá arriba se le ocurre de nuevo, no va a poder con nosotros. O sea, eso es pelear con Dios. Entonces, por eso fue que Dios dio esta respuesta, esta expresión, y quedó plasmada en la Biblia. Entonces, por eso usted ve que en el libro de Números 20 dice, pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y entonces, no, es que fue una respuesta transitoria. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántas ¿Te recuerdas cómo se llama la enseñanza? Rompiendo estructura religiosa? Señores, hoy en día, vamos a ser sinceros aquí, porque hasta a mí me ha pasado en algún momento de mi vida. Usted ve una serpiente, como quiera que sea, usted ve una serpiente, usted dice, el diablo, olvídate. Pero cuando usted va a la Biblia, dice en el libro de Éxodo y de Números, dice que el mismo Señor, el pueblo se está enfermando. Y el mismo Señor, el pueblo viene a Moisés, nos estamos muriendo. Moisés, ayúdanos, que tú fuiste que nos sacaste de ahí. Ve a ver, háblale a Dios. Háblale a Dios que nos estamos muriendo. Ok, Moisés oró a Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Dios le dijo, Moisés, hazte una serpiente. Mira, te la vas a hacer así, 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 así. Y todo el que mire la serpiente va a ser sano. Pero resulta que cuando ese tiempo terminó, ¿qué dijimos? Respuestas transitorias de parte de Dios. El mismo Dios mandó a Moisés a que destruyera la serpiente. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice, si Dios no lo va cambiando, no lo va transformando, ¿qué es lo que pasa? Se convierte en un dogma para ti. Pero resulta, como te estaba diciendo, si tú ves una serpiente, tú te espantas y tú dices, ese es el diablo. Si te sale una serpiente en sueño, si ves una serpiente en un muñequito de niño, donde sea, tú estás viendo diablo todo el tiempo. Pero Jesús nos dice, astuto como la serpiente y manso como la paloma. Entonces, ¿qué pasó aquí? Usted ve, entonces son respuestas transitorias de parte de Dios para ocasiones específicas. Y el último ejemplo que te voy a poner es el siguiente. El ciego, el paralítico del estanque de Berseba.
¿Qué era lo que pasó? ¿De dónde venía el ángel que venía y que movía las aguas? De Dios. Dios todos los años mandaba un ángel que nadie sabía la hora ni el día. Mandaba un ángel que moviera las aguas y el primero que llegara al estanque era sano. No tenía que orar, no tenía que ayunar, simplemente tenía que estar en el lugar correcto, en el día exacto y en la hora precisa para poder tocar ese estanque y ser sano. Pero Jesús viene y le dice al paralítico de Berseba, hello, el mismo Dios, yo soy el verbo hecho carne, y el mismo Dios que mandó ese ángel y que tuvo este ángel mandándolo todos los años por tantos siglos, es el mismo Dios que está aquí delante de ti y te está diciendo, ¿quieres ser sano? O sea, ya no necesitas más esperar 28 años, 40 años, ya no necesitas esperar más para correr al estanque. El mismo Dios que manda el ángel para que moviera las aguas es el mismo Dios que está enfrente tuyo. ¿Quieres ser sano? Y el paralítico todavía no, Señor, es que mira, es que entre tanto que yo voy, el ciego, el ciego, el manco, se me llegan primero que yo. Es que yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando algo tan simple. ¿Quieres ser sano? ¿Sé qué es lo que pasa? Una mente no transformada, una mente no actualizada. Por eso es que Pablo dice, renueven su mente por medio del Espíritu. ¿Qué cosa es renovar? Actualizarte en el Espíritu, de acorde a tu diseño, ahora lo vamos a ver, y de acorde a tu propósito. Mis amados, hay personas que solamente Dios sabe el por qué y trata con una persona específica y le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú te maquilles o yo no quiero que tú te pongas un pantalón. Eso es un trato de Dios con esa persona, mis amados. Entonces, ¿qué hace esa persona que no está actualizada en el espíritu? Sale para el mundo a decir, Dios me reveló esto, te lo reveló para ti, pero tú no lo puedes poner como una doctrina. ¿Mm? No lo puedes poner para una doctrina para todo el mundo y decir que el que se ponga pantalón y el que se maquilla, el que se pinta el pelo, se va a ir para el infierno. Hay personas que tienen su interpretación que les llega hasta ahí y leen en la Biblia literal un texto bíblico y por eso es que hasta el día de hoy se ve todo este tema de que la mujer no predique, que cállese, que no le es permitido porque Pablo dijo, no, mis amados, estudie la historia. Estudie qué fue lo que pasó ahí y por qué Dios estaba dando esta respuesta. Porque si usted de verdad es un buen estudiante y lee la Biblia, entonces en su realidad se va a encontrar un montón de contradicciones. Y la Biblia no tiene contradicciones, lo que tiene es respuestas transitorias. Dice el Señor, le dijo a Salomón, mira, tú eres el hombre con más sabiduría y más rico que existió, que ha existido sobre la faz de la tierra y no va a haber otro como tú. ¿Ya ves? Entonces, eso fue de acorde al diseño de Salomón. ¿Qué pasó con Josué? ¿Qué pasó con Josué cuando está entrando a la tierra prometida y está conquistando? Luna, detente, sol, detente. No ha habido otra persona que haga eso. ¿Por qué Josué sí lo pudo hacer? ¿Por qué? Porque era su diseño. Entonces, ¿qué dice aquí? Llegará el día, dice el Señor, que pondré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. Entonces tú tienes que aprender a descifrar y hoy te lo voy a mostrar aquí, te voy a enseñar cómo yo puedo leer y descifrar esa ley que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón para dejar de vivir en ansiedad, en tristeza, en depresión y para dejar de estar cometiendo tantos errores en mi vida y repetir incluso lo que otros repiten. Insisto, mis amados, Dios no tiene religión. Dios es Dios y es el Dios de toda carne. Amén. Así que a Dios tú no lo puedes encapsular en una religión. ¿Por qué? Te explico. Usted sabe que este documento que usted tiene llamado Biblia, Reina Valera, este documento no es de usted, Dios se lo entregó a los judíos y tú y yo somos gentiles y alcanzamos esa gracia, nos vino y nos alcanzó a nosotros. Entonces, este mismo documento judío fue traducido
traducido a varios idiomas. ¿Por qué vienen todo este tipo de religiones? Porque los católicos dicen tener la verdad, los evangélicos dicen tener la verdad, los musulmanes dicen tener la verdad, y todos ellos, ¿qué es lo que usan? La Torá que Dios le entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Pero cuando la tomaron en los escritos originales hebreos, comenzaron a traducirla, y por eso es que usted ve que la Biblia católica tiene 7 libros más que la Reina Valera. Por eso usted ve que las otras Biblias de las otras religiones que existen, que si los testigos de Jehová, que tienen una revista Atalaya y su Biblia tiene, es igual que esta, pero tienes otros comentarios, tienes otras cosas que le agregan. Entonces, todas las religiones peleándose por creer que tienen la verdad. Al final, la verdad es una sola y está en Dios. Y Dios no es ni musulmán, ¿eh? Dios no es ni israelita ni judío. ¿Mm? Jesús vino como judío, pero el Dios de toda la tierra y la creación no tiene denominación, no tiene cultura, ¿m? No tiene religión, es Dios y punto. Entonces, vamos a ver aquí, todo esto que el cielo necesita estar actualizando es para que no se te haga un dogma. Por eso es que Dios le dice a Moisés, hazte la serpiente y todo el que la mire, pues será sano. ¿Tú te imaginas que Dios te diga el día de hoy, oye, quiero que te haga una serpiente y cuando tú la mires vas a ser sano? Tú dices, reprendo al diablo. Señores, Jesús, el mismo Dios viviente, cogía y todos los ciegos que él veía, ¡pum! A veces los tocaba, a veces no, son sanos. Pero uno en específico cogió lodo del piso, escupió, hizo un lodo con tierra, con su saliva y se lo pegó en el ojo. ¿Usted ve? O sea, no lo hizo igual que con los otros ciegos. Usted se imagina, por eso es que uno tiene que estarse renovando y actualizándose en el espíritu, porque mira qué es lo que pasa cuando no hay una actualización en el espíritu. Te voy a explicar qué es lo que pasa. Vas a ser un Pedro reprendiendo a Jesús, creyendo que es el diablo. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Pedrito, soy yo, mi hijo, deja al diablo tranquilo, que soy yo. Y él dijo, un fantasma. Y lo confundió a Jesús con un fantasma. ¿Mm? Entonces, el temor, esa doctrina, Pedro estaba adoctrinado. ¿A qué? A lo que decían los judíos, los rabinos. Por eso cuando llega Jesús con una reforma actualizado, ellos decían, no, 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 es imposible. Y por eso Pedro dijo, no, no, esto es un fantasma. ¿Cómo que el Jesús que camina conmigo, que se lava los dientes conmigo, que come conmigo, está caminando sobre las aguas y tiene ese poder de mandar los vientos a callar? ¿Mm? Entonces, por eso usted entiende la importancia de no cerrarse aquí, porque el que se cierra aquí, cierra todas las bendiciones y los caminos que Dios tiene para ti. Incluso cierras hasta tu propio propósito. Por eso hay personas que hoy en día en la actualidad han pasado por 100 iglesias, por 200 religiones y hasta el día de hoy están infelices, depresivos y peor aún, no conocen su propósito en la tierra. Tú dices, pero ¿qué te pasó? No, yo vengo de la religión yo me convertí a musulmana, yo fui testigo de Jehová, yo fui católica, yo fui todas las religiones pero bueno, y todavía me siento vacía, y todavía me siento vacío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay una actualización en ti. No hay una actualización en ti. Mantenerte conectado con Dios y conocer la persona de Yeshua es lo único que te va a actualizar constantemente en el espíritu y te va a ayudar a descifrar tu propósito. ¿Cuál es tu diseño? Y el diseño tuyo es tuyo, personal. Y lo que Dios te diga a ti te puede funcionar, pero a otra persona más, a otra persona no. Voy a ponerte este ejemplo aquí y ya vamos a entrar aquí en lo que es el mensaje. Mira lo que dice aquí con este último ejemplo. Primera de Timoteo 3:3. El apóstol Pablo está hablando en Primera de Timoteo 3:3 y le está diciendo al obispo que tiene que ser de una sola mujer, que tiene que ser consagrado con Dios y que no puede darse al vino. Escuche, Pablo está dando una respuesta del cielo
actualizada para un obispo. No tienes que ser de una sola mujer. Punto número 1. Y punto número 2, no puedes tomar ni una sola gota de vino. Pero resulta que ahí mismo en Primera de Timoteo 5:23, yo lo escribí aquí en la versión Dios habla hoy, Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, yo sé que siempre estás a menudo enfermo de tu estómago. ¿Eh? No beba solamente agua, sino bebe también un poco de vino. ¿Cómo te explica eso? Entonces te imaginas a Timoteo diciéndole al obispo, oye, a mí Dios me dijo que yo podía tomar un poquito de vino para sanar mi cuestión del estómago, porque siempre estoy con problemas del estómago. Y el obispo te va a decir, pues a mí Dios me dijo que si yo tomaba vino, es para infierno que me iba a ir. ¿Usted se da cuenta? O sea, el mismo Dios le está dando una respuesta a un hombre de Dios, pero el mismo Dios le está dando otra respuesta a otro hombre de Dios. Y si ellos dos no entienden las respuestas transitorias de Dios, dependiendo su propósito y su diseño, lo forman una doctrina y se pelean. Ahora usted entiende por qué es que vienen los pleitos y los conflictos. Ahora usted entiende por qué es que la persona dice, no, a mí Dios se me apareció en los sueños y me reveló que esto es así. Y viene el otro o viene la otra y te dice, no, 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 es que a mí Dios se me apareció en los sueños y Dios me dijo que esto era de esta manera. Ah, pero tú le agregas la emoción. Y es así. Dios me mostró que esto era del diablo. En ningún momento Dios te dijo que era del diablo. Tú ya le estás poniendo un poquito de humanidad y ya tú estás diciendo que eso era del diablo. Entonces, vemos en un mismo libro, en un mismo capítulo, perdón, en dos capítulos, uno tras de otro, que el mismo apóstol le está diciendo al obispo, le está diciendo, tú no puedes tomar vino. Tú vas a ser un obispo y tiene que ser de una sola mujer. Pero le está diciendo a otro hijo espiritual, óyeme, con esa situación que tú tienes del estómago, un poquito de vino te va a sanar. No lo mandó a emborracharse, no malinterprete. Un poquito de vino, Timoteo, te va a sanar. O sea, eso fue lo que Dios quiso usar para Timoteo, para que sanara, porque siempre estaba enfermo del estómago. Entonces usted ve, ninguno de los dos tienen al diablo, pero el mismo Dios le dio respuestas distintas a cada uno. ¿Se ve? ¿Por qué las personas se odian tanto? ¿Por qué las religiones tienen tanto enfrentamiento? ¿Por qué hay tanto pleito? ¿Y por qué ahí sí es donde Satanás toma ventaja y los tiene distraídos a todos? Y los tiene peleando uno con otro. Y realmente por eso es que tú no puedes avanzar. Por eso es que tú no puedes crecer. Porque tu único enfoque es en que Dios te dijo a ti que tú podías tomar un poquito de vino para sanarte el estómago. Pero está peleando con el otro que Dios le negó completamente tomar el vino. La Biblia, mis amados, está codificada. Codificada. Dime si usted puede coger ahora una vara y pararse en el medio del mar o del lago que esté en su país y pararse como Moisés y decirle, vamos mal, ábrete ahora, que tengo que pasar al otro lado. Dios te mandó a hacerlo. No, pero pastora, está en la Biblia. Está en la Biblia y yo lo voy a hacer así. No, es que a Moisés sí se le dio porque era parte de su diseño. Pero tú no vistes a Josué haciendo lo mismo que que Moisés. Él tenía su propio diseño. ¿Mm? Y la manera de Josué pasar el río Jordán no fue la misma como lo hizo Moisés, porque él tenía su propio diseño y él tuvo que aprender con las leyes que estaban en su corazón y en su mente a descifrarlo y entender cuál era la voluntad de Dios para él, dado su propósito en Dios. Señores, y por ahí para allá pudiéramos ver un montón de historias en la Biblia que no terminaríamos en toda la noche. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender? Ahora sí, entramos en el mensaje, pero tenía que poner texto de plataforma. ¿Cómo aprendo a leer la ley que está dentro de mí? ¿Cómo la descifro? Si mi diseño y mi propósito no es igual que el de ninguna otra persona y que la manera en que Dios trató con una X persona en su proceso no es la misma que yo. Señores, yo vi a dos mujeres de Dios, me consta que son dos mujeres de Dios. A una, Dios la mandó a divorciarse y recasarse de nuevo. Dios mismo le envió al hombre. A otra, ¿sabe lo que le mandó Dios? A volverse a recasar, pero con su esposo.
Entonces, esta mujer sale y dice, no, 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 el divorcio no es de Dios, es que ese fue tu proceso, eso fue lo que Dios hizo contigo, estaba en tu diseño, en tu propósito, que hay personas que van a pasar por lo mismo que tú. Y tú vas a ser testimonio para ellos, pero tú no lo puedes poner como una doctrina global. No lo puedes poner así. ¿Mm? Entonces esta persona sale diciendo, no, yo estuve casada con el padre de mis hijos, pero me divorcié, me casé con otra persona, él se quedó orando por nuestro matrimonio a pesar de que yo estaba casada con otra persona. Y después cuando estaba casada con la otra persona, Dios vino y empezó a poner algo en mí que yo no podía ni tener intimidad con mi nuevo esposo. Empezó a poner en mí un temor que yo no podía acercarme a él. Así que entendí que me tenía que divorciar. Y ahí Dios restaura mi matrimonio y me vuelvo a casar con el papá de mis hijos. Ese es el testimonio de esta mujer. Pero tenemos del otro lado otra mujer que Dios sí le dijo, divórciate y con ese hombre, con el papá de tus hijos, tú no te vas a casar más. Yo te voy a mandar al otro esposo que va a trabajar contigo en el ministerio. ¿M? Y que te va a hacer olvidar todo ese proceso doloroso. Entonces, tenemos dos mujeres que a las dos le está hablando Dios. Entonces, si cada una de ellas toma esta respuesta divina para la situación que ellas tenían como una doctrina global, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque si esta le dice a todas las mujeres, no, 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 a mí Dios me mandó a divorciarme, tú divórciate de ese tipo, tú no, 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 si ya llevas años ya con él, no, mira, divórciate de él. Las mujeres van a empezar a divorciarse. Pero imagínate entonces que el propósito de Dios en ti no sea que te divorcie, sino que pases ese proceso con ese hombre. ¿Mm? Pero imagínate entonces que el proceso de Dios en ti sí sea que te divorcies. ¿Ya te das cuenta? Son respuestas transitorias dependiendo el diseño y el propósito. Porque todo tiene un propósito, todo sufrimiento, toda prueba, todo proceso que tú pases tiene un propósito. Por eso yo les digo a las madres que han sido diagnosticados sus hijos, tu testimonio no va a ser igual que el mío. Yo vengo para decirte lo que Dios hizo conmigo y Dios lo puede hacer contigo para que sepa que Dios sí sana autismo. Pero en la manera en que Dios lo va a hacer, no va a ser la misma en con que Dios trató conmigo. ¿Mm? Porque Dios quería tratar conmigo un tema de echar raíces en la fe. Así que en mi diseño, en mi propósito estaba un tiempo señalado, pero el tiempo que yo pasé no es el mismo que te va a pasar a ti. Puede que a ti te pase menos, puede que a ti te pasen más años, puede que a ti te pasen menos, o puede que ¡pum! Sea instantáneamente. Y el muchachito de pronto vuelva a la vida en un segundo. ¿Ya ven? Entonces, yo vengo a darte testimonio, pero no quiere decir que tu propósito, que tu proceso va a ser igual que el mío, ni va a terminar, ni vas a pasar lo mismo que yo pasé. Amén. De acorde al diseño, de acorde al propósito de lo que Dios quiera hacer por medio de ese proceso, así es como tú lo vas a pasar. Yo no te puedo decir, oh, mira, yo ayuné tantas veces, oh, mira, yo oraba así de esta manera, hazlo tú también. No, no. Sabemos que el ayuno y la oración tiene poder y que hay géneros de demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Pero entendemos también que cada proceso Dios lo trata con cada persona de manera distinta. Y no puedes hacer un dogma de esto.